Ah, sí, Enséñese. sí. Es que nomás fui hasta sexto año a la Miguel Hidalgo por eso. Gracias, hermano. Ahí está bien. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en esta tarde para escuchar otra porción de su palabra. Hay tres maneras de aprender, dice, y yo estaba nomás basándome a una. El aprender por el oído, el aprender por vista y el aprender directamente mano a mano con una persona. O sea, hay que descubrir la manera. Y aquí, pues, gracias por el ánimo. Son dos maneras para poder enseñar y dos maneras de oportunidades para aquellos que sí necesitan ver para poder aprender. Así que antes de ir a la clase de esta tarde, vamos a Dios en oración. Señor Padre bendito, venimos ante su presencia, Señor, en esta hermosa tarde que usted nos ha regalado. Le damos gracias, Padre, por la vida y la salud que nos da para poder nosotros seguir adelante en su santa obra. Le pedimos, Padre Celestial, que en este estudio nos guíe, Padre, para poder expresar las palabras de acuerdo a su santa voluntad, de acuerdo a la Santa Escritura, Señor, y así para que se pueda captar mejor aquellos que la oyen, Señor, y podamos aprender de ella, y así llevarla a aquellos que la necesitan, Padre. Le pedimos, Padre Celestial, que se quede con nosotros en esta noche, en esta tarde, y nos instruya, Padre, porque la Santa Biblia es su palabra. Esté con nosotros siempre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, esta es la segunda parte de lo que estábamos estudiando la semana pasada. Y siempre pregunto, si se acuerdan, del periodo del tema que se estaba llevando a cabo el miércoles pasado. Cuando hago esta pregunta me gusta mucho porque no miro ninguna cabecita levantada, todos a los escritos. Entonces realmente se mira que no sacaron apuntes para poder estudiar lo que se había hecho. Así que, ¿qué pasó con esos de Berea? Hechos 17:11. Escudriñar las escrituras después de la enseñanza. Ahí es un punto que que no hemos podido llevar a cabo. Bueno, algunos sí saben. Pero, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Trazando bien la palabra de verdad. Trazando bien la palabra de verdad. Ahí la tengo apuntada, hermano. Ah, qué bueno. Entonces, puedo empezar otra vez a predicar lo mismo que prediqué la semana pasada, y creo yo que lo van a ver como algo nuevo, como que algo entró nuevo, porque si no nos acordamos del tema, que es algo muy breve, ¿cuándo nos vamos a acordar de toda la explicación que dimos? Pero bueno, hermanos, vamos a ir adelante. Acordamos que usamos un texto bajo consideración. El texto bajo consideración es el texto que se usó para poder llevar el tema adelante. Creo yo que sí se acuerdan de ello. Segunda de Timoteo 2:15. Bueno, acuérdense que tuvimos quebrando este versículo, hermanos, para poder sacar lo que se iba a predicar de él. En el primer párrafo, la primera línea, ¿te acuerdan lo que escribimos? El número 1. Procura con diligencia. Procura con diligencia. Ok, procura con diligencia. ¿Y la segunda? Presentarte ante Dios aprobado. Hermano Ricardo, ve chica, ve grande. No
sé, no vino que Está bien. No, él pega, Está bien. Ok. Está bien. Ok, es mi maestro. Así que la tercera parte, vamos a irnos por pocas. La tercera parte viene siendo. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ok. Avergonzarse. ahí es con leche. Ahí con B chica, hermano. Ándele, ándele. Pero está bien metido aquí. Ok, hermano. Ok, ya está poniendo atención. Sígueme revisando, hermano. Que usa bien la palabra de verdad. Y hay otra cosa, hermano, que no me pudo corregir. Ahí con Z, no, es al revés. Es que primero la Z y luego la S. A ver, ok, terminé primero. Y ese después. Ándele. Yo todavía no la veía. Y Ahí está. Estos lentes no los Ok, hay que escribirlo bien. Así que, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahorita vamos a ir a lo demás. Hermanos, ¿se recuerdan la primera frase, lo que te da, lo que significa, verdad? Con rapidez. Ok, diligencia y rapidez. Diligencia y rapidez, algo rápido. También. Pronto, ok. Pero cuando hablamos de procurar, o sea, necesitamos mortificarnos, necesitamos estar atentos, necesitamos ponernos listos, o sea, estar atentos a actuar con rapidez. ¿Para qué? Para presentarte aprobado a Dios. A presentarse un aprobado ante Dios. ¿Ok? Y hemos visto algunos ejemplos por qué necesitamos rápidamente presentarnos aprobados delante de Dios. Y lo dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero cuando hablamos de obreros, hermano, hablamos de alguien que está trabajando en la obra. Porque obreros viene de qué? De obra. Entonces, si no estamos trabajando en la obra, ¿cómo podemos decirnos obreros? ¿Verdad? No lo sabía hacer. Entonces no podemos nosotros ponernos eso. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital como médico cirujano, pero no voy, nomás digo. No soy médico y no soy menos cirujano. Así que no puedo decir yo soy médico cirujano, yo no puedo decir yo soy un obrero de Dios y necesito presentarme ante Él aprobado. Pero si no estamos trabajando en la obra, si no estamos poniendo atención a la obra, entonces ¿cómo nos podemos considerar obreros? Bueno, ¿qué sigue en la cuarta? Corrígame, hermano. Que usa bien la palabra de verdad. Como ya lo había dicho. Que usa Que usa bien la palabra de verdad. ¿ok? Yo sé que le ponen ahora más atención a mi escritura. ¿Bien? Como ya se pudo llamar la atención. Ahora sí, no necesitamos gritar como algunos para despertar. Ya todos están atentos a la escritura. Es un método nuevo que sacamos. Es una excusa nada más. Cuando no se sabe escribir, no se sabe escribir. A veces escribo uno muy rápido y por lo cual a veces se me van las palabras. Así que hermanos, que use bien la palabra de verdad. ¿Ven como ahora sí podemos conectar obreros con esto, hermano? Sí. Un obrero sin palabra no es obrero. Un obrero que no trabaja ni siquiera para aprender la palabra no es obrero. Sencillo, ¿verdad? Así que ahora sí ya conectamos. Obrero que está trabajando en la palabra de Dios, diciéndola bien. Bueno, ese fue el texto bajo consideración que usamos y luego de ahí sacamos también, vimos que la misma palabra del Señor nos exhorta con toda diligencia, lo que quiere decir el versículo, y nos hace un llamamiento
para que todos aprendamos y tengamos sabiduría espiritual. ¿Por qué razón tenemos que tener una sabiduría espiritual como cristianos? Debemos de estar pensando igual que Dios. Debemos que estar. Porque primeramente tiene que venir la fe y luego las obras para poder trabajar. Ok. A Dios le gusta la unidad de su pueblo. Le gusta la unidad de su pueblo. Pero 1 Corintios 1:10, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice ahí, por favor? Todos tenemos que estar en una misma mente, en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está. Fíjense, dice, una misma. Ok. Una misma, ¿será lo mismo? Es lo mismo, es lo igual, es una igualdad, una sola igualdad. Ok, qué feo se mira eso. Una sola igualdad. Ok. Ok, una misma igualdad. Pero dice también que, perfecto, ¿qué dice al último del versículo? Que no haya entre vosotros divisiones, Ok, ¿me lo lee de vuelta, hermana? sino que estéis perfectamente unidos. Ahí está. Unidos viene de qué? De unidad. Ahí está. Una, ¿qué viene? Unidad. Y luego esto es la perfección de la unidad. ¿Ok? Que no haya entre nosotros divisiones. Hermanos, si no hablamos la misma palabra, va a haber problemas. Va a haber divisiones. Porque unos usan lo terrenal, otros usan lo espiritual. Pero si todos usamos lo espiritual, si todos nos abrazamos al santo libro de Dios, todos vamos a hablar la misma idioma. Y esa es la razón que estamos aquí para aprender, para poder estar en una sola mente y en un solo parecer, para que podamos estar perfectamente unidos en una misma cosa. Así que es lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo. Pero si no nos aprendemos el tema del miércoles pasado, estamos también fallando. Quiere decir que no hemos puesto la atención debida. Es como cada versículo nos habla y se extiende en lo que nos quiere decir, hermanos. ¿Ok? Así que Dios quiere que con toda diligencia nosotros aprendamos la sabiduría o los mandamientos que Él tiene, que es la sabiduría de Él. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Colosenses capítulo 2. ¿Quién puede leer por ahí del 1 al 4? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Está? Porque quiero que sepáis que con cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Lo que está diciendo él, hermano, es que es la preocupación. Es la preocupación que tiene por las iglesias de Colosas y por la Odisea también. ¿Para qué? ¿Para qué es su lucha? Vamos a traducir lucha, su mortificación, como decimos en una palabra más sencilla. ¿Qué más le podemos decir? Mortificación es la atención que él necesita ponerle para que nadie caiga. Entonces dice,
para que sean consolados sus corazones unidos en amor, ahí está otra vez unido, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Dice, Dios Padre y de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Y dónde están escritos esos? La sabiduría y los conocimientos. La Biblia. En la Biblia, hermano. La Santa Biblia. ¿Ok? Así que para poder estar unidos en amor, dice, tenemos que tener un conocimiento. Tenemos que tener la sabiduría. Tenemos que tener conocimiento, hermano. Es lo que dice aquí. En las cosas de Dios aquí están todo. Dice, están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Volvemos otra vez. Si nosotros no somos obreros, que usan bien la palabra de verdad, que estemos perfectamente, que mantenemos la perfección unida, entonces vayan a llegar cualquiera y nos va a convencer. Cualquiera nos va a convencer. Estamos verdaderamente, este es un mandamiento. Al final de este estudio, hermanos, vamos a ver el mandamiento de que tenemos que estar nosotros aptos para poder enseñar. No nomás el apóstol Pablo, no nomás los apóstoles, sino que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene que estar apto para enseñar. Recordemos que este es un cuartel. Acuérdense lo que le dice, es un cuartel para prepararnos para una guerra espiritual. Efesios 6, le dice allá en primera de Timoteo, le dice a Pablo a Timoteo que milite, o sea, como soldado. Quiere decir que sabemos de antemano que nosotros estamos en una guerra espiritual contra la maldad. Entonces, si no vamos a poder nosotros pelear contra la maldad, porque no traemos la arma poderosa de Dios, entonces nos van a hacer pedazos, hermano. Nos van a hacer pedazos, nos van a convencer, nos van a llevar por otros caminos. Por eso es la enseñanza de Dios, para que nosotros no caigamos con aquellas personas que nos engañan con palabras persuasivas. ¿Qué es la palabra persuasiva? ¿De dónde viene esa palabra? De inducir. O sea, estar constantemente diciéndole a uno, y así son muchos. Los están, los que tocan la puerta 2 veces por semana en las casas, están persuadiendo, están insistiendo que les crean a ellos. Y en un tiempo de eso, lo pesca uno débiles, que no voy a decir, pero una familia que se sentaba allá, cayó en manos de ellos. Después de tanto tiempo de ser cristianos de la iglesia de Cristo, cayó en manos de estas personas que tocan la puerta 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para ellos. Y ahora están allá, se los llevaron. Toda una familia, como 5 o 6 de familia. Padre, madre, con todos sus hijos. Y allá fueron a dar. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer también ahí Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 28. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se fijan lo último, hermanos? ¿Se fijan el último versículo? A fin de presentar, ¿qué? Perfecto a todo hombre. ¿Ok? 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros, ¿Ok? los miembros de la iglesia. All right. Ahora dígame. Nos dio a saber el misterio. ¿Cuál es el misterio? La palabra. No, ese no es el misterio. Cristo en vosotros. Cristo. Ese no es el misterio. Lean los contextos.
que todos íbamos a ser salvos. El misterio. Fíjense, 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los quiénes. Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Los que están, no, los gentiles son los que ya están afuera. Oh, Los pecadores, los que no están adentro de la casa de Dios, digo, del reino de Dios. Así se nombraban los gentiles, aquellos que no estaban en el reino de Dios. Así que el misterio fue que, recordemos, que los judíos pensaban que nomás ellos eran el pueblo de Dios. sí. Pero el misterio era que nunca fue revelado a los judíos. No fue revelado. En cierta manera sí profetizaron, pero los judíos no entendían y no querían entender, porque todavía sí se revela, se cumple, hace el cumplimiento de este misterio, y todavía sí le dieron mucha guerra al apóstol, a los apóstoles, no nomás a uno, a todos. Ellos no querían aceptar que otras naciones que no fueran del pueblo de Israel o de la nación de Israel iban a ser salvas. Entonces el misterio del evangelio es que Cristo venía a salvar no nomás a Israel, venía a salvar a todo el mundo. El contexto no lo dice ahí. El contexto inmediato, ¿cuál es? Que ahora ha sido manifestado a sus santos. El contexto, sí, ahí está el contexto. Pero dice, el 27, quiso dar a conocer la riqueza de su gloria de este ministerio entre los gentiles. Ahí está el contexto del 26. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo. Pablo le estaba hablando a los de Colosa. Pero el misterio era que ellos tenían que aceptar que no nomás ciertas personas judías, sino que todo el mundo iba a ser salvo. Y dice el 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Quién estaba anunciando? Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Estaban anunciando a Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Ok? Fíjense las palabras. Amonestando, ¿qué quiere decir? Exhortando, hablándoles, diciéndoles que aceptaran, o sea, que entendieran. ¿Ok? A todo hombre. Y luego, después de amonestarlos, enseñándolos. ¿En qué? En la sabiduría espiritual. Para que puedan presentarse perfectos ante Cristo Jesús. Adelante. Entonces, este misterio fue revelado primero a los santos hombres, ¿verdad? Sí, porque no podías... Y Sí, luego perdón. los santos hombres iban a revelar este misterio a los gentiles para que se convirtieran a Cristo. Sí, bueno. Acuérdense que primero empezó la iglesia con, bueno, había de todo, de todas las naciones. Pero también había prosélitos, aquellos que se hicieron de la ley de Moisés, pero que no eran de la nación de Israel. Entonces había prosélitos, ahí mismo le dice en Hechos 2, todos los que estaban juntos ahí. Pero recordemos que cuando Pablo viene, el Señor lo usa para predicarle a los gentiles, a todos los demás. Pero los otros apóstoles de Pedro le predicaba a los de la circuncisión, que eran los judíos. Así que el misterio es eso, hermano. No podían revelar el misterio, porque el misterio no se iba a ser efectivo hasta que muriera, fuera sepultado y resucitara a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumplía la profecía. Así que este misterio se mantuvo desde antes de la fundación del mundo. Porque acuérdense lo que dice ahí en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? ¿A quién escogió? A todos los que obedecemos. Los que obedecen, que viene siendo la La iglesia. iglesia. El reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Pero nos escogió la iglesia, la tenía en su plan desde antes de la fundación del mundo, el plan de tenernos aquí estudiando para poder enseñar a otros, para podernos revelar el misterio de lo que se iba a llevar a cabo después de la resurrección de Cristo. ¿Entendemos? ¿Preguntas?
Así que no podía ser revelado. Recordemos cuando Pablo va y bautiza al centurión. Puede ser que los judíos iban a tener problemas con los judíos. ¿Quién era el centurión Fue el primer gentil que él bautizó. Cornelio. ¿Recuerdan? Él pensaba que se iba a meter en problemas. Acuérdense el éxtasis que él tuvo, que le dijo que venía por decir un cajón con animales, y le dijo el doctor, le dijo el Dios, mata y come. ¿Y qué le dijo él? De ninguna cosa inmunda, dijo, no, un hombre es inmundo lo que Dios ha creado, ya. Así que ese le estaba revelando el Señor que ya venían los gentiles también a la iglesia. Ese es el misterio. ¿Ok? Bueno, ¿para qué nos dio el misterio a nosotros los santos? Así que se los dio desde los apóstoles, nos lo dio también a nosotros, hermano. Cuando habla de santos, hablamos de todo el reino de Dios, desde Hechos 2 hasta la actualidad. Así que para eso nos lo dio. Así que anunciemos y amonestemos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentarlo perfecto para Cristo Jesús. Porque es una responsabilidad de todo cristiano trazar la palabra, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué es la responsabilidad del cristiano trazar, o sea, hablar bien, usar bien la palabra de verdad? No nomás para no avergonzarnos delante de Dios, hermano, pero para poder cumplir los mandamientos de Dios. Poder cumplir los mandamientos de Dios. Dos cosas. Adelante. Para poder cumplir la palabra de Dios perfecta y para no hacer caer también a quienes les estás hablando. Bueno, porque si no, para que no nos hagan caer a nosotros. No, porque ellos van a estar escuchando lo que estás enseñando. Exacto, hay mucho más. Es el aprendizaje. Así que según de Timoteo 2 nos dice, lo que has oído de mí antes, ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, yo no busco dónde está el entretenimiento, que digan, Señor, ustedes están aquí para que lleguen, se sienten, oigan, se entretengan, para que el vecino diga que usted va a la iglesia todos los domingos, para que el vecino diga que usted es cristiano. Pero este propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene un propósito, hermano. Este plan, de Dios, tiene un propósito. Para salvar a aquellos que todavía están en tinieblas. Pero ¿con qué armas los vamos a salvar? ¿Con qué armas? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, 12:4 o 4:12, perdón, 4:12. Ok, hermanos, así que recordemos por qué es necesario que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no hacemos el esfuerzo, o cuando nosotros no procuramos, ya no usamos la diligencia, procurar, aunque sea poquito, ya de perdido poquito, pero procurar, aprender la palabra de Dios, que nos dice a Timoteo 2:14, ahí estábamos. Recuérdenles esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Así que una palabra que no tiene un fundamento espiritual, hermano, y lo que dice es sino ¿para qué? Para perdición a los oyentes. Si nosotros podemos hablar aquí que tú sí, que yo no, que tú sabes, que yo digo, que me gusta y que yo pienso que en la Biblia lo vi, pero no sé dónde, entonces, hermano, estamos con problemas. Empieza a haber discusiones en la iglesia. No estamos en la misma mente ni en un solo parecer. Ejemplos, ¿ok? Así que segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16-18 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida. Estaba yo en Colosenses. ¿Ok?
¿Qué dice ahí en 2 de Timoteo? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Está? ¿Cuál es? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 2:16. 2:16, 2 de Timoteo. Y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Esto ya lo leímos. Y trastornan, dice, la fe de algunos. Y trastornan la fe de algunos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué la trastornan? Que la voltean a su manera. Porque no entienden, porque realmente no entienden la palabra, se dejan llevar porque no hay sabiduría, hermano. Y así nos pueden hacer a nosotros. Nosotros estamos siempre, sabemos de antemano que Dios va a venir, que Cristo va a venir por segunda vez. Pero llegan otras personas muy elocuentes y nos hablan muy elocuentes, y como andamos débiles y como no andamos procurando andar en la palabra de Dios, entonces nos trastornan y nos sacan de la salvación, nos guían a otros caminos. Así que es muy necesaria la sabiduría. Hermano, se nos olvida el fundamento. Se nos olvida el fundamento. Que ahí está todo también. Ok. Así que el apóstol Pablo, ya salimos de una explicación breve de lo pasado, incluimos algunos versículos más de la semana pasada para usar más Biblia para esta enseñanza. Así que el apóstol Pablo hace una recomendación a su discípulo Timoteo cuando le rogó que se quedase en Éfeso, para que estuviera encargado de enseñar la buena doctrina a la iglesia de ahí. Dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, Hasta el 4. ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ok. Fíjense, hermanos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos ¿a qué? Que no enseñen diferente doctrina. Que no enseñen. Pero si Timoteo careciera de sabiduría, ¿qué les iba a enseñar? Si nosotros carecemos de sabiduría, donde quiera que nos predique cualquier hermano que se levanta y se pone aquí en el púlpito, pues lo vamos a oír. Simplemente lo vamos a oír. Y es todo. Por eso nosotros a veces no sentimos el sabor de la palabra, hermano, porque estamos esperando algo que nos distraiga, algo que nos llame la atención, algo que nos haga, por decir, que muchas veces, hermano, apreciamos más una poesía de un hombre que se pare aquí enfrente y nos diga una poesía y la apreciamos tanto. Pero ¿por qué no podemos apreciar la palabra de Dios? ¿Por qué no se nos puede grabar la palabra de Dios? Porque no queremos conocerla tampoco. O sea, yo no voy a aprender nada que no quiera aprender. Cierro mi mente, cierro mis ojos, cierro todo y digo, yo no voy a aprender, no quiero aprender. Y muchos no quieren aprender, hermanos, por una razón. No quieren compromisos con la iglesia. Pero no es con la iglesia. Los compromisos que nos echamos nosotros es con Dios mismo. Si le servimos a Dios, le servimos a Él. No le servimos a la iglesia de Edinburgh, no le servimos al hermano Montoya, le servimos directamente a Dios. Cuando hacemos trabajos para la obra, le servimos. Por eso a veces no queremos nada con la iglesia. No queremos nada. Eso no. No, me quita mucho tiempo. Yo necesito hacer dinero. No, mira, se me pasa la novela. Mira, tengo un juego de fútbol. Entonces ya por eso muchas iglesias, principalmente anglosajonas, están cerrando las iglesias cuando hay juegos, buenos deportes muy famosos durante el año. Y dicen que para que no peque la audiencia, como quiera que pecó es la cabecilla de la iglesia.
por haber estado consecuenteado y haber cerrado cuando estaba el Super Bowl trabajando. Así que, hermanos, la obra es para el Señor. Bueno, vamos más adelantito. Tenemos un solo evangelio, la escritura nos lo dice, y sabemos que dice en Gálatas 1, 6, 7, ya lo hemos leído. ¿Qué nos dice ya en Gálatas 1, 6, 7? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está, hermano. No nos profetizaron sobre estas apostasías, hermano? ¿Qué no nos profetizaron desde el principio de la iglesia que iban a venir gente, que iban a venir hombres a trastornar la iglesia? Sí. ¿Ok? Por eso necesitamos estar preparados. Ahí nos estaba diciendo, no es que haya otro evangelio, hermano, no es que haya otro, pero tenemos que saber cuál es el verdadero. ¿Ok? Así que vamos un poquito adelante, el tiempo nos está ganando, hermanos. A pesar de las advertencias que nos da el Espíritu Santo a través de las Escrituras, hermano, ¿ok? A veces no le damos importancia a lo que nos dicen. No le damos importancia a aquello que dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, que la Escritura es inspirada por Dios. No me interesa. Dicen, no me interesa. Y muchos no lo dicen con palabras, pero lo dicen con sus actos. Podemos pasar a través de la Biblia y la miramos, pero no nos interesa, porque yo estoy más ocupado en los quehaceres del mundo. Tomo más atención en los quehaceres del mundo que saber lo que Dios dice. Este Dios es el que hizo el universo, es el que hizo todas las cosas, es el que nos hizo a nosotros, nos creó y nos quiere tanto porque nos hizo a su semejanza también. Entonces, hermanos, si nosotros no nos interesa entender como debe de ser, segundo Timoteo, salud, segundo Timoteo 3, 16 y 17, que la Escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Redarguir, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, hermano, si un día usted pensó que iba a buscar la perfección en la sabiduría de Dios, ¿por qué no le hizo caso al versículo? Es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento. Ya no, ni siquiera pensemos que en el día del Pentecostés, cuando la iglesia empezó, allá en Hechos capítulo 2, que va a venir el Espíritu Santo como lengua de fuego y nos van a poseer, hermanos. Eso ya no sucede. Ya no sucede eso. Ahora el Espíritu Santo nos está hablando, cuando abrimos esta Biblia, el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Pero si no queremos saber leer, hermanos, pues no la vemos. Simplemente no la vemos. Así que, hermanos, entonces necesitamos aprender. Necesitamos saber qué nos están predicando, si de veras nos están predicando la autoridad bíblica o la autoridad del hombre. ¿Okay? Si la palabra no está bien trazada, hermano, va a caer en problemas y divisiones. Así que, ¿qué nos dice Romanos? Capítulo 1, versículo 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonestaron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Está sucediendo esto ahora, hermanos? Sí. ¿Está sucediendo esto, hermanos? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo constantemente. Imágenes, y nos dice que no adoremos ni imágenes, ni estatuas, nada, más que hay un solo Dios para adorar, hermano. Y nosotros, la gente está tan perdida porque no quiere entender la Biblia. Hay una persona, no me gustan muchos testimonios, pero para que miren que sí existe. Esta persona es muy amiga mía y le he hablado, pero está aferrado a donde él está porque no le exigen. No le exigen. A él puede ir cuando quiere y cuando no quiere, pero él es miembro de ahí, de esa congregación, que no es la iglesia de Cristo. Pero si de veras dice, cuando yo ya le dije lo que Dios exige, dijo no, porque allá no me exigen. Y ustedes sí me van a exigir, dije no es uno, es Dios el que nos exige. Así que necesitamos hacerle caso. Así que regresemos, hermano, para poder aprender. Ya dimos bastante Biblia, ya nos cambiamos de libros. Ahora vamos a los fundamentos, a ver si podemos entender con los fundamentos. ¿Okay? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Se encuentra en Mateo capítulo 28, 18 al 20. ¿Qué nos dice? Vamos a ir leyendo nomás para acabar este estudio. Así que los que lo tengan, por favor. Mateo 18. Mateo 28. Un pasaje que se lee mucho, hermano. Por tanto, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Fíjense, ¿quién nos dirige? Dice el 18. ¿Qué tan poderoso es el que nos dirige a nosotros? Jesús. Bueno, entonces no vamos a errarle. Si nosotros dejamos llevarnos por nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué echar malas, hermanos. Pero primero dice, por tanto, ir a ser discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles, ¿ok? ¿Y qué les vamos a enseñar cuando no sabemos? Entonces estamos fallando, le estamos fallando a Dios. Esa es la única enmienda que nos dio. Si se fijan, hermano, esta es la única enmienda que nos dio. Aparte de varios mandamientos, pero esta es la principal. Este es el fundamento de la iglesia. Ir y hacer discípulos. Para que todo aquel que crea y fuere bautizado no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese lo que hace el cristiano. Si usted le predica a una persona que es inconversa, para que no se pierda, para que tenga vida eterna, así como nos hablaron a nosotros, porque también somos egoístas nosotros y no queremos dar lo que ya nos dieron. Hermano, ese es un requisito. Es un requisito, hermano, es un requisito. Aunque no seamos predicadores de púlpito, hermano, pero somos predicadores allá donde andamos, donde quiera que estemos. Todos somos predicadores, mujeres y hombres, todos somos predicadores de la palabra. Vamos a dar un brinquito de versículos, hermano, ¿ok? Para poder acabar esto de una vez. Así que por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿ok? Ahora vamos a brincar versículos. Vamos a Efesios capítulo 1, y versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahí está. Así que en el tiempo, ahí está, dice, ¿qué dijimos? Efesios 1, 13 y 14, ¿verdad? Dice, en el tiempo vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿quiénes?
el evangelio de vuestra salvación. ¿Quiénes oyeron esta palabra? Nosotros. Y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo de la promesa. ¿Okay? Que es la arma de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Salvos siempre salvos? No, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si nosotros continuamos adelante santos. ¿Okay? Pero ¿qué nos dice ahí en 15 al 17? Vamos a ir pausando estos versículos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Hasta qué número? Hasta el 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ok, lo voy a tomar la libertad de pedir el 19, hermano, por favor. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ok, ahí estamos, hasta el 19. ¿El Espíritu Santo de la promesa nos fue dado? Sí, nos fue dado. Ok, ya somos limpios, porque acuérdense que para que more el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que ser santificados. Ok, el propósito de la iglesia, Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos más que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ok, 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Lo estoy pidiendo por versículo, hermano, para que pongan atención. Ok, aquí está el versículo que quiero que oiga, el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí está. ¿Qué es lo que nos da a entender el versículo 10? Que la iglesia debe de hablarle a la gente. Ahora la iglesia, acuérdense. Dice, aclarar todas las cosas, dice, a mí que soy menos que dice, más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de ¿qué? De anunciarle a quien, a los pecadores, gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todo cual sea la dispensación, o sea, el tiempo administrado por el cristianismo, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, hermanos, ¿para qué Pablo nos la anuncia a nosotros? ¿Por qué Pablo nos la revela, inspirado por el Espíritu Santo? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades y lugares celestiales, y esos tres abarcan todo aquí en la tierra. Así que la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es? Predicar la palabra. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. Ahora estamos, lo que los apóstoles hacían, lo que Cristo hacía, lo hicieron los apóstoles, lo que los apóstoles hacían, ahora lo estamos haciendo nosotros, que es la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. No hay nada más. Ese es el propósito, hermanos. Así que 11 y 13, al 13 dice, ahí donde estábamos, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso que la iglesia anunciara la multiforme sabiduría de Dios, y que iba a ser dada a conocer por la iglesia, dice, este era un plan de Dios, dice, conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza en medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras glorias. Así que si usted sufre tribulaciones como Pablo, sufre tribulaciones, es la gloria, sabiendo que los hermanos están entendiendo, se están edificando y están aprendiendo la sabiduría de Dios. ¿Okay? Así que, ¿quién tiene que predicar este misterio?
Ni en los ángeles sabían de esto, hermano. Ni los ángeles. Nosotros somos los privilegiados. Que ese misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo fue dado a la iglesia, a sus santos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos haciendo esta misión que nos encomendó el Señor, entonces estamos pecando. Estamos pecando porque es un mandamiento de Dios, hermano. Es un mandamiento. Y antes pues debían 10 mandamientos, que ahora es uno, pues todos los mandamientos se iban efectivos. Pero hermano, ahora tenemos mandamientos para siempre. Así que tenemos que obedecer. Pero Dios nos ha hablado, dice Hebreos capítulo versículo 2, que Dios habiéndonos hablado de muchas maneras, hermano, de muchas maneras, dice que ahora nos habla por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? El resultado. Estamos en un mejor pacto. Yo le voy a leer Hebreos capítulo 8. Quiero terminar esto, hermanos. Empezamos un poquito tarde. Hebreos capítulo 8. Y voy a leer del 1 al 7. Ahora bien, el punto principal de lo que vemos diciendo que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Allá está nuestro Cristo Jesús. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, que es Cristo Jesús. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Ok? Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Dice, habiendo a un sacerdote que presentara la ofrenda según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Pero dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿de quién? De Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Privilegios? Para el reino de Dios, más privilegios, hermano. ¿Ok? Así que en el capítulo 12, 2 versículos voy a leer nada más, hermanos. En Hebreos capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos nos toma, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera esta, hermanos? La vida eterna, la corona. Y luego puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hemos dirigido por un Dios todopoderoso. Hermanos, ahora sabemos por qué tenemos que presentarnos a Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero debemos procurar con rapidez, hermano. Rapidez que ser aprobados. Tenemos que usarla. Para poder ser aprobados tenemos que usar bien la palabra de verdad. ¿Ok? Mantenernos unidos en una perfección, como dice 1 Corintios 1:10, en una sola mente y en un solo parecer. Si no, hermanos, entonces vamos a perturbar la iglesia si no hablamos las mismas cosas que Dios nos exige que nosotros hablemos, que es la palabra de Él. ¿Alguna pregunta? Procurar con diligencia, yo lo entiendo, no sé, para, no sé de mañana. ¿No sé de mañana? Yo te preguntando. Pues sí, cuando decimos que la carrera de médico va a ser tantos años, sabemos que vamos a estar ahí tantos años si Dios nos concede vida. Si decimos que vamos a ser abogados, tenemos tantos años para que Dios nos va a conceder vida. Si decimos que estamos preparados para el Señor cuando venga, el problema es que no nos dicen cuándo. Entonces, ¿cuándo debemos estar preparados para el Señor?
Procurar con diligencia. Ya, hermanos, ya. Así que, hermanos, gracias por su atención. Espero que se haya aprendido bastante de esta lección y que Dios nos siga iluminando para traer el próximo mensaje. Otra semana, si Dios quiere. Estudien, pongan atención a la Biblia. Ella es la que nos dice y nos habla de la vida eterna. Si nosotros pensamos que ahí está la vida eterna, dice ella, ahí está la vida eterna. Lo que necesitamos hacer es simplemente ponerle atención, leerla, usarla, para que el Espíritu Santo nos instruya a través de ella. Que Dios los bendiga. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para decirnos a Dios en el último canto, por favor. Vamos a entonar el canto número 90, Cuando andemos con Dios.